Tarde de Living, todos los sábados de 18:30 a 19:30 horas, con la conducción de Silvana De Francesco y Cono Faúndez. Entrevistas, deportes, música y la participación de la audiencia. Una manera descontracturada de hacer radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a un encuentro más de Tarde de Living. Una tarde preciosa, volvió la primavera, llegó la primavera, así que estamos felices porque realmente apareció el Astro Rey después de tanta lluvia y tantos días nublados. Estamos súper contentos. Hoy tenemos un programa muy especial, pero primero voy a presentar a mis compañeros de equipo. A Cono Faúndez, bienvenido, y a nuestro operador Rodrigo, que está allá en controles. Muy buenas tardes, querida Silvana De Francesco, a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook, que nos está escuchando a través de la radio, a nuestra invitada. La verdad que una tarde soñada, espectacular. ¿Hace cuánto no teníamos una tarde así? La verdad, preciosa. Uno se renueva. Sí, es otra onda. Ya se fue el frío, espero que se haya ido el frío. Bueno, la verdad que siempre nos envían fotos muy lindas. Desde temprano hoy nos estaban enviando, siempre nos mandan fotos del sol, de la Rambla, bueno. Había mucha gente paseando por las vacaciones. Sí, la verdad que un montón de mensajes. Hoy siempre nos castigan con la comida, quiero decir que hoy no fue la excepción. Muchos bizcochitos, mucha Rambla, la verdad que la tarde se presta para todo, así que bueno, invito a la gente a que, por más que estén afuera, si están escuchando la radio, pueden vernos a través de Facebook, en Silvana De Francesco, Tarde de Living, pueden buscar. También pueden buscar en Instagram Tarde de Living, o pueden mandar su mensaje también, ¿por qué no?, en el vivo de Facebook, o al 097-343416. Repito el número de teléfono, 097-343416. Como te decía, ya tenemos muchísimos mensajes desde temprano. Y ni te digo lo que son las redes. La gente es muy participativa porque el tema de hoy es un tema candente, ¿no? La verdad que sí, Hoy mucha repercusión durante toda la semana también. Impresionante. Quiero agradecer la cantidad de mensajes que llegaron del programa de la semana pasada, que durante toda la semana nos bombardearon, con el caso de Adrián Mastandrea, que realmente tendríamos que tener un programa de lunes a domingo para poder invitar a toda la gente que nos acercó casos insólitos e increíbles. Pero por ahora estamos los sábados, así que invitamos a los auspiciantes que nos quieran apoyar para tener más días de programa de Tarde de Living. Así es. ¿No? Bueno, hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hablar de psicópatas. Y la gente tiene un concepto erróneo de los psicópatas porque todos piensan que el psicópata es un asesino o una asesina. Y para descubrir eso, hoy trajimos a una profesional, abogada, especialista en psicopatía, la doctora Sol de Franco. Bienvenida a Tarde de Living. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar acá compartiendo. El gusto es nuestro. La verdad que hoy me preguntaba gente de las redes, ¿por qué va una abogada y no una psicóloga? Muy buena pregunta y muy oportuna para responderla en esta situación. Por una simple razón, la psicopatía no es una enfermedad. Eso de que el psicópata es un enfermo mental es un mito. No es una enfermedad mental, sino es una manera de ser, es una forma de ser constante que se mantiene a lo largo de la vida del sujeto y que sí, ¿por qué nos llama la atención? Porque es muy distinta, ¿sí?, a la forma de ser que tenemos las personas comunes y corrientes. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser la psicopatía? La psicopatía viene a ser en sí, como lo establece la Escuela Argentina, que es donde yo me he formado, una personalidad atípica que representa un 3% de la población a nivel general. Les cuento que, por ejemplo, en España hablan de un 1%, o sea que dicen que cada 100 personas hay un psicópata. En Estados Unidos, en algunos estados, llegan a hablar de que hay 7 psicópatas cada 100 personas. Bueno, creo que la Escuela Argentina, en base a sus estudios de campo y a la experiencia de su líder, bueno, ha arribado a una conclusión que es trasladable, me parece, por el parentesco y por la afinidad hasta cultural que tenemos con Uruguay,
a nuestro país, que es que de 100 personas, un 3% son psicópatas. Entonces, primer cosa a dejar en claro, el psicópata no es un enfermo mental. No está la psicopatía comprendida en el manual diagnóstico de enfermedades mentales. Lo que sí está referido es la personalidad antisocial, pero la personalidad antisocial tampoco, si uno la analiza en detalle, Entre tiene comillas, mucho que ver. Exacto. Hay una cosa que te quiero preguntar. Sí. El psicópata no es inimputable. No. Entonces, así cierro tu pregunta. Entonces, al no ser una enfermedad mental, no es de reserva ni de los psicólogos ni de los psiquiatras el análisis de la psicopatía. Y te cierro con esto, Silvana. ¿Por qué? Porque al psicópata se lo detecta en acción, ¿verdad? Vos si ves 100 personas, si querés saber cuál es un psicópata, si están todas las personas estáticas como en una vitrina y no los ves actuar, No te das no cuenta. podés. ¿Qué pasa? El psicópata se distingue por su acción. Y ese accionar, ¿por qué convoca a los abogados, también a los psicólogos, a los asistentes sociales, psiquiatras? Por la sencilla razón de que los efectos de las acciones de los psicópatas impactan a nivel social. Y hay 1000 ejemplos, y pasamos de tener lo que se llaman psicópatas para la escuela española, por ejemplo, integrados, para la escuela argentina, psicópatas cotidianos, que estos son los que menos se ven y son los más difíciles de detectar. Y esto te lo puntualizo porque, Silvana, porque era lo que tú comentabas al inicio. Tenemos todos la falsa creencia de que el psicópata es un asesino serial. Y Sí. no lo es. No siempre. No siempre. Generalmente, si me preguntás, los asesinos seriales Son psicópatas. son psicópatas. Pero el psicópata, primer mito, no es un enfermo, por tanto, corresponde su estudio a las ciencias sociales. Los abogados somos profesionales de las ciencias sociales. En mi caso, quiero aclararlo, no es que yo diga que me he especializado por decirlo. Tengo 2 posgrados. Mi docente fue el doctor Hugo Marietán, que es el titular de la Escuela Argentina de Psicopatía, y bueno, allí nos fuimos formando, y realmente es un mundo crudo, no es para cualquiera. Y los psicópatas, ¿cómo decirte? Están, y aunque queramos negarlo, causan muchísimo daño. Totalmente. Muchísimo daño. Las personas que están en pareja con un psicópata, los hijos de psicópatas. Hay una ¿sí? cosa que yo quiero Tremendo. destacar, que el psicópata no es solo hombre. No. Hay niños y hay mujeres. Eso también les quiero comentar. Es un tema que, como verán, Tendríamos que tener muchas varias horas. Bueno, yo Sí, encantada. sí. Pero téngame un poquito de paciencia, porque a veces, claro, es un tema muy complejo, del que poco se sabe, hay mucho prejuicio y no es fácil presentarlo con claridad. Y yo que te voy a apurar todo el rato. Pero está perfecto. Lo que, bien breve, no hay un estudio concluyente que diga si el psicópata tiene una carga genética, ¿verdad? Hay muchos estudios, pero no hay ninguno concluyente. Lo que sí dice el doctor Marietán en Argentina es que lo que se ha probado es que se nace, se vive y se muere, psicópata. ¿Qué significa esto? Que el psicópata, grave error que muchos cometen, no es un sujeto, ¿verdad?, doliente derivado de una sociedad que lo maltrató. Y el ejemplo que él pone es clarísimo. Él dice, con ese razonamiento no se puede sostener el hecho de que si uno va a lugares muy humildes, pero no por humildes, sino conflictivos socialmente, del mismo lugar surgen niños que se van al delito cuando son adultos y otros que terminan siendo personas de bien, hombres de familia. Entonces, ahí es cuando ya estamos yendo más a la condicionante social y rumbeando hacia el lado de lo que es la antisocialidad, que eso sí está establecido en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, ¿sí? La psicopatía, reitero, es un modo de ser en el mundo. ¿Y qué significa esto? Es una personalidad. Claro.
Como hay gente sumisa, hay gente perversa y hay gente psicópata. Psicópata. Y por eso, respondiendo a lo que tú me decías, obviamente que hay niños que es tremendo, pero son psicópatas. ¿Y sabes qué? Nos decía el profe, los primeros en detectarlos son los maestros, generalmente en la escuela. Porque es ese niño que la sola presencia intimida, genera tensión. Y si ustedes en su casa, los oyentes, tienen una persona, sea un vecino, un amigo, espero que no, pero puede ser la pareja, el padre, que cuando esa persona llega, incluso a la distancia, todo el mundo se empieza a tensionar, empieza a estar en alerta, como en una alarma permanente, la amígdala encendida, mucho ojo, porque quizá pueda estar un psicópata habitando ese lugar o visitándolo. Yo te voy a hacer un cuento. Hace bastantes años teníamos que ir a trabajar a Piriápolis y viste que cuando va un grupo, bueno, se alquila un apartamento y estamos varios. Claro. Había una compañera de trabajo que fue con el hijo, chico. Me quedo en el apartamento, estaba el niño, y voy al baño y encuentro plumas de paloma. Y dije, ay, esto qué raro. Bueno, pensé, digo, no sé, cualquier cosa, pero no asocié nada. Cuando voy al dormitorio donde estaba el niño durmiendo, tenía en la caja de zapatos, había matado una paloma y la tenía en su cuarto. Lo cual para mí fue impactante y horrible, porque no te piso ni una cucaracha y encuentro una paloma en una caja de zapatos en el dormitorio del chiquilín, me pareció horrible. Lo comento con otra persona que estaba. Le digo, mirá lo que tiene, ¿no? Y nos quedamos medios así, hablamos con la madre, le preguntan al chiquilín que, bueno, la maté. Pero no solo que le mató a la paloma, sino que le hizo como un nicho a la paloma y se lo llevó al dormitorio, ¿no? Sí. La verdad que no fue nada grato. Al tiempo le compran, porque el niño era medio antisocial, le compran un gato, le consiguen un gato. Ay, Dios. Y el gato apareció colgado. Y después no sé qué otra mascota, creo que una tortuga también, ¿no? Entonces se le habló a la madre, acá hay un tema. Es hiperactivo y el psicólogo no lo diagnosticó como un psicópata. Pero entiendo que una persona normal y más una criatura que se anime a matar un animal, una mascota o lo que sea, tiene un perfil psicópata, y si mata animales, ¿quién te dice que después no cometa otro Exacto. Van otro avanzando. hecho, ¿no? Sí, es que es muy interesante esto que tú planteas. Incluso años ahora está superado, pero el maltrato animal en edades tempranas, desde chiquito, es uno de los faros rojos más poderosos a la hora de, cuando uno analiza la historia de vida del sujeto, que no se analiza psicológicamente, quiero aclararlo, no. Nos guiamos, las personas que estamos formadas para esto, aplicando lo que se llama el descriptor de rasgos psicopáticos, que es la herramienta creada por el doctor Marietán, que establece todos los rasgos relevados de lo que es un psicópata, y uno, al costado de cada uno de ellos, va redactando sin ningún tipo de juicio, porque automáticamente el juicio descalifica, ¿verdad?, la descripción. Ejemplo, en este caso, ¿no? Este niño, evidentemente, no es normal. ¿Y en qué sentido digo que no es normal? En que en el grueso de los niños no lo hacen. Exacto. Con ese concepto de normalidad. Entonces, allí tú lo que tenés es que esta criatura ya comienza a manifestar Su rasgos, exacto. ¿Y su instinto de qué? Instinto de depredador. Y después, no solo va a depredar animales, sino que la apuesta siempre va más. subiendo. Y además no tiene miedo. No tiene miedo, No mira. tiene límite tampoco. Exacto, es que si quiere les tiro algunos. Bueno, crueldad animal, ¿sí? Se llamaba, en su época, se recurría con frecuencia a lo que se denominó la tríada de McDonald, ahora superada, pero tenía algo bien interesante, 2 puntos, y era la fascinación que estos chicos tenían desde chiquitos
por las fogatas, por hacer fuegos, incendios, sin ningún temor, como tú lo decís, Cono, y el maltrato hacia el animal. Incluso hay fotos que cuando uno empieza a investigar que asombran, y es el caso, por ejemplo, cuando la vi me impactó, porque uno los puede apreciar hasta cómo ese niño se vincula con el animal. Hay una foto de Jeffrey Dahmer, que es un asesino serial muy famoso, muy conocido en Estados Unidos, caníbal, le llaman el carnicero de Milwaukee, y lo que este sujeto, cuando le sacan la foto con su mascotita, con un gato chiquito, la forma en que agarraba el gato ya hablaba mucho, o sea, lo agarraba de acá, del cuello, y lo estaba como apretando. Bueno, recordarás el caso acá en Uruguay con Calves, que picañaba al mono. Tenía una picana para torturar el mono. Exacto. La crueldad psicopática es eso. Hoy miraba una entrevista de un psicólogo que bueno, le llegó un paciente, no tenía mucha idea por qué iba el paciente. Primera sesión, segunda sesión, la tercera sesión el paciente le manifiesta al psicólogo que quería saber más de él, porque ya había hablado demasiado de él, que quería conocer al psicólogo, que quería saber quién era el psicólogo y que le contara su vida al psicólogo. El psicólogo fue una alerta y entonces le dijo, bueno, pero el paciente sos tú. Dice, bueno, pero en realidad a mí me gustaría darte un par de trompadas. En realidad la oración fue peor. Con otras palabras. Entonces dice que el psicólogo quedó impactado, ¿no? Y dice, ¿y vos qué ves en mí para eso, no? Sí. Pero a todo esto el psicólogo se le generó el tema del miedo, pero se dio cuenta que estaba frente a algo que no era creador. Entonces que empezó como a sacarle el tema del miedo y que reflejara el paciente qué era lo que veía en él. Y bueno, llevaron varias sesiones, obviamente él era un psicópata, y que le había ganado la partida a varios psicólogos. Claro. ¿Tá? Es más, incluso si buscas en YouTube, por ejemplo, presos de Estados Unidos, hay varios casos así y hay entrevistas que son realmente largas. Intimidan hasta un fiscal en el momento de, no solo, primero que mienten y segundo después lo intimidan al grado de que no quieran investigarlo más. Exacto. Qué interesante, porque realmente estoy fascinada con ustedes dos por toda la investigación, porque yo los escucho y me están largando, quizás sin saberlo, todo lo que son rasgos descriptores de psicopatía. Crueldad, falta de empatía, falta de respeto total a los límites establecidos socialmente, como son las normas, tanto morales como legales. Y acá hay un punto, la falta de empatía, creo que lo mencioné, es brutal. Porque ¿qué pasa? El otro, ¿verdad? Cuando yo te veo a ti, ¿qué es lo que veo? Veo a alguien similar a mí, ¿no? Veo a una persona y me pongo en tu lugar, que tenés una mamá, que tenés amigos, tenés afectos, entonces yo no te heriría voluntariamente. El psicópata, cuando está frente a ti, ve una cosa, ¿no? Y lo que hace es evaluar, como decía Silvana, perdón, en este caso, bueno, ¿para qué me sirve esta cosa? ¿Me será útil la cosa? Y si la cosa le es útil, para escalar, porque el psicópata siempre se dirige a su única meta y su gran eje, que es el poder, va a simular que te quiere. Te va a decir que sos lo mejor del mundo. Capaz que terminás casada con una psicópata, porque sí, eso, omití responderte, Silvana, hay igual cantidad de hombres y de mujeres psicópatas, o sea, dentro del 3% o un 1,5 para cada lado. Hoy yo estaba haciendo referencia a un montón de películas, como era Misery, Bajos Instintos, El Silencio de los Inocentes, no me acuerdo qué otra más, y los personajes principales son psicópatas. Lo que a mí me sorprende es cómo la gente admira esos psicópatas. Son como encantadores de serpiente, porque vos sabés que están asesinando, que son crueles, que son fríos, que son calculadores, y la gente los admira. Sí.
Eso es, yo creo que el psicópata, tú sabes que Marietán dice que él ha estudiado muchísimos psicópatas, o sea, de forma directa e indirecta a través de sus pacientes, ¿no? Que son los que padecen a los psicópatas. Y dice que, claro, que las personas comunes tenemos como una fascinación, atracción no es, pero es como una fascinación que a veces, dice él, linda lo hipnótico, ¿sí?, respecto de este tipo de individuos. ¿Al grado de aceptar o de perdonar semejante desastre? Sí, es algo que no se explica a nivel racional, ¿verdad? Pero es increíble eso. Les pongo ejemplos. Mujeres, no sé si han visto el caso, por ejemplo, el de Ted Bundy, el asesino serial también, sí, de Estados Unidos, que dicen que fue el que más impactó. Porque uno lo veía y era un tipo no solo atractivo, sino que tenía una capacidad de encanto, y que usando ese encanto era que él conseguía las víctimas. Entonces, lo que pasaba es que cuando este sujeto fue a la prisión, y también pasó con Manson, el de la secta, que mataron gente, una cosa horrorosa, en ambos casos las mujeres los acosaban a estos delincuentes porque estaban fascinadas, cegadas, se casaron con ellos. Hay una cosa que es muy llamativa, ¿no? Me estoy muriendo de calor, así que voy a Yo también. hay una cosa que es muy llamativa, que hay líderes a nivel espiritual y religioso, también hay líderes políticos, y esto sin entrar en tema partidario, pero por ejemplo, nosotros tuvimos una vicepresidenta, que no lo digo yo, lo dijo ella misma y están los videos en YouTube, donde hubieron muchísimos crímenes. Y hoy por hoy, si vos decís, tengo la posibilidad de empleo, vos a alguien que asesinó, difícilmente la gente le dé trabajo. Acá en Uruguay la votamos y la tuvimos de vicepresidenta, y la gente tiene una profunda admiración por esa persona, donde en ningún momento mostró arrepentimiento. No. Entonces, como te digo, en ese caso de la que fue vicepresidenta del Uruguay, te estoy hablando de líderes políticos, líderes de sectas. Ay, por Dios. De grupos religiosos, ¿no? Que las torturaban. Tremendo. Ha pasado de todo. Acá una secta que las tenían muertas de hambre, los hacían trabajar para el líder de la secta. Sí. Y realmente ninguna repudió el maltrato, el abuso. Te tiro uno hasta que las violaciones. puede ser bastante reconocido. Jimmy Swaggart. Pablo Escobar, hasta el día de hoy. Es un ídolo. Se van a la tumba y todo, es una atracción turística espectacular, todo el mundo mira las series, todo, pero nunca tuvo el arrepentimiento ni nada. Y nunca nadie tuvo el recuerdo. Y siempre fue subiendo un escalón más. Sí. Bueno, Jimmy Swaggart era un líder que estaba en todos los medios, ¿te acordás? Era un evangelista, el hombre era pedófilo, violador, tema de narco, y era un líder espiritual y cuando cayó todo eso, y no hubo ese repudio. No, y la gente los va a defender. Exacto. No sé si ahora, yo también me gusta siempre comentarle a la gente los casos actuales que se van dando en la prensa, siempre aclarando de que uno habla en relación a expedientes que no ha visto y a lo que se ve socialmente, a lo que se comenta, y sin generar ningún juicio de valor sobre esas personas. Pero, por ejemplo, en Argentina ahora hay un lío tremendo con una secta que le daban en llamar la escuela de yoga. Sí. No sé si lo han escuchado. Sí. Y bueno, y yo empecé a andar un poco al pasado de eso. Desde hace creo que unos 30 años fue un juez se animó, allanaron la vivienda del sujeto, porque era el padre y el hijo, y realmente, de tanto que lo presionaron al juez que estaba en la causa en ese momento, años 90, el hombre terminó renunciando, se fue, y después al tipo lo dejaron libre. Y parte de esa gran presión era la gente fanatizada, enloquecida, que decían que prácticamente era Dios. Y ahora, si me permiten, les quiero decir algo.
que a mí me impacta muchísimo de esta gente, porque es difícil referirse a ellos, ¿no? Porque no parecen personas a veces. Y es lo siguiente, el psicópata es incapaz de amar ni a sus padres ni a sus hijos. El que dice, el psicópata ama a su hijo, a su padre, no. Ejemplo, el parricida actual, también en Argentina, el doble parricida, ¿no? Entonces, el psicópata solamente idolatra a una persona. ¿Y quién creen que es? El mismo. El mismo. Claro. Está a nivel Dios. Yo siempre les digo, imagínense, si ustedes quieren saber cuál es el autoconcepto del psicópata, es que él se siente que él y Dios, más allá de la fe religiosa de cada uno, pero digo, el concepto que tenemos, él es lo mismo. Él todo lo puede. Para el psicópata las normas se le aplican a los demás, pero él es tan especial que él tiene sus propios códigos. Mira, te voy a hacer un caso que sucedió hace no mucho tiempo en Argentina. Dos feministas, ambas parejas, Lucio, mataron y asesinaron y torturaron y violaron al hijo de una de ellas. No. Ambas vivían metidas en cuanta marcha feminista defendiendo el derecho de la mujer. Hace poco salió, el abuelo declaró que al niño le arrancaron con los dientes los testículos. Un niño chiquito, te juro que me partió el alma. Entonces eso me replantea una pregunta, porque está el tema de la ley de género y se incita tanto hacia el odio, el mal uso de esa ley, se incita tanto el odio hacia el hombre, que el hombre nunca tiene razón, que el hombre siempre es el golpeador, el violador, el abusivo y un montón de cosas. ¿No tiene un contexto de psicópata el movimiento? Porque además, ¿qué me sorprende? Cuando veo las marchas feministas que hacen el simulacro del aborto, y veo un montón de fanáticas aplaudiendo mientras la que está haciendo el simulacro del aborto. Y están asesinando un ser vivo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Buenísima pregunta. Y mira, te lo voy a responder con dos ejemplos que están en las antípodas ideológicas, porque esto también es importante para que no se diga, le caen a una persona porque X razón, no. Porque esto va más allá de la ideología. Estamos siendo gobernados por psicópatas. Los psicópatas son los maestros en el arte de la manipulación, y el psicópata tiene una tendencia natural al poder. Cuando digo estamos siendo gobernados, no me refiero a nadie en particular, ni al Uruguay, no. Me estoy refiriendo a nivel global. Son los que dominan. Exacto. Entonces tú ves, ejemplo, la otra vez veía, bueno, te doy el ejemplo más chocante al día de hoy, Putin. También, como te digo, Putin, te puedo decir Trump. Y yo te podría decir hasta el Papa, con el perdón, si alguien se ofende, ¿no? Sí. ¿Tenemos mensajes ahí, Cono? Sí, tenemos un montón de mensajes, vamos a ir mezclando algunos de Facebook. Bueno, saludar a todos los que nos están mirando por Facebook y decir que pueden mandar mensaje al 097-343416. Bueno, muy interesante el programa de hoy. Acá dicen también felicitaciones por tener a la doctora Sol de Franco. Bueno, Gómez psicópata, Díaz otro, Mujica otro, etcétera, etcétera. Algún mensaje más dice: buenas tardes, la familia Mastrandrea los felicita por su programa y un saludo grande a Graciela Clavijo, la familia agradecida por su gran apoyo a nuestra causa y a otras. Después, bueno, muchos saludos a nuestra invitada. También dicen, bueno, nos mandan saludos a nosotros, a ver alguno de Facebook, de WhatsApp, dicen, a ver: buenas tardes, soy Lucía, hace mucho que trabajo con un jefe que es un psicópata, todas las compañeras ya hablamos con el gerente y él no nos cree, porque delante de él se muestra de una manera cordial y cuando estamos a solas con él hasta nos amenazó, pero es la palabra de él contra la nuestra, es muy difícil la situación, necesito trabajar pero tengo miedo. Son grandes actores. Sí, mira, Maritán los define así: el psicópata es un artista de la mentira. El psicópata miente y lo hace de dos formas: permanentemente a través del habla, porque además el psicópata tiene una cualidad
que es que domina la perfección lo que es la comunicación verbal. Lenguaje corporal, exacto, sobre todo. La locuacidad. Y también ahí a lo que tú apuntas es lo que se llama la actuación psicopática. Ejemplo, caso reciente, el juicio de Depp y Heard. Sí, ¿verdad? también. Psicópata de manual. Yo incluso le pregunté cuando lo vi en Buenos Aires, dije, profe, porque es increíble, pero una reputada psicóloga que le hizo la pericia a esta mujer, dijo que bueno, que era un trastorno límite de la personalidad. Y me dice, a ver, si ella no es psicópata, no existe, encerrada, y no tiene sentido seguir estudiando la psicopatía. Y es interesante por lo que decía Cono, porque el psicópata es capaz de fingir cualquier cosa. Contaba un caso que brevemente se lo resumo, de una mamá que le había escrito una carta a Marietán en su momento, desgarradora, ¿no? Entonces le relataba toda la vida de su hijo. Y ella decía, ¿cómo podías ser así, con la educación que te di, con los valores que te transmití, al punto de que una tía fallece, parece que una tía de este muchacho, jamás le había dado ni la hora, solo groserías, y el día que la señora fallece, el hijo de la mujer que escribe la carta la toca a la madre y le dice en el velorio, ¿y qué se supone que tengo que hacer acá? Entonces, y la madre le dijo, bueno, llorar, porque ¿qué pasa? El psicópata, porque es bueno detectando a las personas vulnerables, que son generalmente personas valiosas, personas empáticas, ¿sí? Y eso se traslada al ámbito laboral, como que contaba esta señora, el ámbito familiar. Porque el psicópata sobrevive desde chiquitito observando las reacciones emocionales de los demás. Porque el psicópata, y siempre me remito a mi formación en la escuela argentina, tiene solamente dos emociones. Una es la ira, que es lo que lo domina prácticamente y lo moviliza, y la otra es el entusiasmo. Hay una frase Bueno, que dice que el asesino siempre vuelve a la escena del crimen. ¿Por qué? Porque es un psicópata y quiere ver cómo dejó todo y cómo reacciona el resto. Y ahí me llevas al aspecto lúdico de la psicopatía. Es decir, la parte del juego del psicópata. O sea, ejemplo, si quieren ver a la audiencia, ¿no? Película una que se llama Zodíaco, que está basada en el célebre, tristemente, asesino del Zodíaco que asoló a Estados Unidos y no lo encontraron. No lo encontraron. Y el tipo, parte de ella, ahora les quiero explicar, aunque sé que los bombardeos de información, el juego que tienen, ese coqueteo, eso que vos decís, matan y van a la escena del crimen. ¿Por qué? Porque ese juego, ese aspecto lúdico, le genera a ellos lo único que los tranquiliza. ¿Y saben qué es? ¿Qué? La adrenalina. Los alimenta. La adrenalina, algunos lo llaman combustible, bueno, es eso. Por eso, donde está el psicópata hay caos, hay tensión, hay guerra, hay conflicto. Vamos a ir a compromisos comerciales y venimos enseguida. El tema es apasionante. Ya llegó la primavera. Llegó la primavera, es momento de florecer y tu negocio también. Anuncia con nosotros y cosecha tus ingresos aprovechando esta imperdible promoción. Comunicate al WhatsApp 097-343416. Consultora independiente S.L. Echeverría te invita a descubrir la maravilla de los productos Sweet Juice. Bienestar a través de cremas y aceites esenciales. Alternativa natural para ti y tu familia. Espera tu llamado por el 094-871-906. Acepta todas las tarjetas de crédito. Estela Echeverría, consultora independiente de Sweet Juice. ¿Tenés que renovar tu cocina? Hacelo con Asaderas y Bowls FM. La mejor atención, calidad y precio, todo en acero inoxidable, con envíos a todo el país. Comunicate al 091-427-146. FM, hacemos brillar tu cocina.
Refleja la emoción al público de la importancia de contar con tu producto o servicio. La manera de transmitirlo es la garantía. Integra el staff de auspiciantes de nuestro programa y comprobarás el progreso. Comunícate con la producción a través del celular 097-3434-16. Venimos así rapidito porque no nos queremos perder nada y no nos da mucho el tiempo. Quiero que me respondas la pregunta que quedó pendiente. La parte feminista, ¿tá? Toda esta ideología feminista que celebran el aborto, el simulacro de un aborto, donde veo que hay mujeres que van con niños y aplauden el simulacro de un aborto. Un horror. A ver, ¿no tiene un contexto psicópata? Es que yo creo que, como te decía, estamos gobernados por psicópatas a nivel global. Y ese gobierno de psicópatas, en su momento, se evidenció en promover, recuerden lo que les digo, el psicópata se alimenta de la adrenalina es lo único que le da sentido a su vida. Entonces, psicópatas con mucho poder, encaramados en las cúspides mundiales, los que en su momento promovieron revoluciones, enfrentamientos a morir, por ejemplo, patronos con obreros, enemigos, sin darse cuenta de que sin uno no existe el otro. Ahora es entre hombres y mujeres. Eso pasa a ser entre hombres y mujeres, y se parte de la base de que todos los hombres por igual son golpeadores. Yo pregunto, todas esas mujeres no tienen padres, no tienen hermanos, no tienen hijos, no tienen sobrinos, no tienen nietos. Pareciera que no. Pareciera que no. Y ahí tiene la respuesta con el caso de Lucio, que era el que tú mencionabas. Exacto. Su propia madre, y quiero corregir en respecto a las madres, no son madres. Exacto. Lo dice claramente, son Parieron. genitoras. Paren, pero después los hijos solamente les sirven para sacar una pensión. A mí me llamó y no más. muchísimo la atención el silencio de todas las feministas ante un horror de esa Semejante. magnitud. ¿Tenemos mensajes ahí? Sí, hay un montón de mensajes. Bueno, mira, te voy a leer alguno. Dice: gracias por tocar estos temas. Es increíble cómo los o las psicópatas engañan y torturan tanta gente. Bueno, después acá dice: conviví con una mujer psicópata, es la madre de mis hijas, la relación tenía gran desgaste, nos separamos y ella no lo soportó y me denunció por acoso. La fiscal creyó en su palabra y a mis hijas no las puedo ver hace 2 años. Mintió y creyeron, solo con el fin de arruinar la vida de mis hijas y la mía. Al grado de arruinar las hijas, la vida de las hijas y la del ex marido, ¿no? O sea, pero ¿cómo le cree la fiscal o el fiscal? ¿O hay una bajada de línea de que hay que creer sí o sí? Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, que le temen muchísimo a los scratches de estos grupos que son violentos, porque una cosa es reclamar la igualdad en su momento entre el hombre y la mujer, que era muy válido. Pero ahora estamos hablando de feminismos radicales, que no es el feminismo original. Ojo, yo me defino como una humanista y desde esa visión trato de concentrar el ejercicio profesional y los conceptos que transmito bajo la base que la establece incluso en nuestro país, la propia Constitución, artículo 8, que las personas somos iguales. Ah, bueno, bienvenido. Salvo ¿no? las diferencias derivadas de los talentos y las virtudes. Y hasta ahora nadie me ha sabido explicar cuál es la diferencia de talentos o virtudes, no las otras, pero las de talentos o virtudes, derivadas de que una persona, sin elegirlo, nazca varón o nazca mujer. Entonces, por un lado, creo que jueces y fiscales se sienten muy presionados por esa gente. Bueno, si están presionados deberían dejar el cargo, porque esto casi se tiene que implementar en justicia, ¿no? Realmente ayer tenía un tema que justamente estaba en Twitter y manifesté un tema de una prueba que hay de la fiscal en el caso de Mastandrea, y me dijo: ese papel, esa fotocopia no tiene prueba. No es la fotocopia, es lo que escribió y dictaminó la fiscal, ¿no? Pero bueno, el fanatismo a veces realmente es un lavado de cerebro bárbaro. Totalmente. Que no pueden ver una realidad de alguna cosa, ¿no? No. Y hay otra cosa, si me permiten, porque esto es muy importante. Pasa algo que es muy lamentable también, y es el hecho de que los abogados, los jueces, los fiscales y los equipos técnicos que asesoran al juez no tienen la formación necesaria para poder reconocer a un psicópata. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
cuando una mujer psicópata, y pongo ejemplo de mujer, yo no tengo nada en contra de las mujeres, yo soy mujer, así que imagínense, todo lo contrario, siempre estoy del lado de la persona que actúa conforme a derecho. Entonces, el punto es, una mujer, bajo la ley de género, denuncia a un hombre, va a peritaje de TEC, ella y él, y les digo porque lo he vivido. Y como son artistas de la mentira, artistas de la manipulación, y los psicópatas, y los psicólogos, y asistentes sociales que en general evalúan de a dos en el ETEC, no las ven, no las reconocen, y yo creo por dos razones. Una, por el sesgo ideológico, que es eso que ante una realidad todos tratamos de justificar lo que es afín a nuestras ideas, nuestros intereses, y otra, por lo que yo digo siempre en mi página de psicopatía, no podemos defendernos de lo que desconocemos. Y es brutal lo que se desconoce acá. Y no solo en Uruguay, pasa en Argentina, en distintos lugares. Fíjense que yo soy la primera y única abogada formada con acreditación universitaria en el país sobre psicopatía. Entonces digo, evidentemente algo está fallando. Algo y poco. Y poco. La verdad que fue un gusto, me quedaría conversando contigo horas y me quedaron un montón de cosas para preguntarte, inclusive te digo más, hay un montón de perfiles psicópatas en los dibujitos de los niños. Pero es un tema que queda para hablar un montón, así que espero tenerte en breve porque me encanta el tema y la idea de que esto la gente lo entienda, porque también no lo saben identificar. No. Y eso es un tema porque a veces los identifican tarde. Exacto. ¿Y a quién le vas a decir vivo con un psicópata? O sea... Bueno, yo te iba a decir hace un ratito que yo tenía un compañero que ahora, escuchando, nosotros tuvimos una situación, el loco era un psicópata. Total. Cero emoción, nada, o sea, nada. Y después, en otro contexto, también pasaba de una emoción a la otra, en segundos, cambiaba radicalmente. Pero nosotros quedamos impactados con esa situación. O sea, cuando a veces la gente no lo considera o en un grupo no le da mucha bolilla y como que lo dejan aislado. Cuando lo tenés mano a mano, decís, este pibe es un psicópata, ¿acaso no lo traigan mal? Le dije yo. Por Dios. Son peligrosos eso. Sí. Me gustaría invitarlos, si ustedes me lo permiten, a la gente que pueda ver la página en la que trabajamos y trato semanalmente. Dame la página ya. Instagram Psicopatía en Uruguay. Ponen eso. Después en Twitter estoy como Psicopatía en UI1 y en Facebook Psicopatía en Uruguay, porque ahí, yo por ejemplo, una cosa que a la gente le gusta mucho es que los sábados siempre tenemos sábado de psicopatía, y ahí van películas, y una que les recomiendo, que es el clásico de clásicos de psicopatías, y no ven a un asesino al estilo Lester, sino al psicópata doméstico, Luz de Gas, búsquenla. Luz de Gas. Está en mi página, tengo el link ahí puesto, búsquenla en el muro, van a ver Luz de Gas, dan clic ahí en ese link y la ponen. Y yo les recomiendo Misery, que es una película vieja como Las Arañas, y cualquier pero que cosa es también brutal. queda la producción. Exacto. Por si alguno quiere la información. No, y después toda la semana caen un montón de mensajes. Por eso mismo. Sí, yo encantada por la oportunidad. Pero me encantaría que estuvieras nuevamente porque me quedaron un montón de cosas por Con preguntar. todo gusto. Muchísimas gracias. Me sentí en casa. Vamos ya a compromisos y venimos con el espacio deportivo que ayer jugó Uruguay.